Sombras danzan en círculo ritual y una voz comienza a guiar. Marta en bis vuelve a invocar. Hoy en Aquelarre Bostik la atmósfera se tornará más oscura si cabe, el caldero se teñirá de rojo y las orcas de ajos quizá, y solamente quizá, nos hagan más falta que nunca. La leyenda de los no muertos cobra vida en la hoguera de Aquelarre Bostik, donde vamos a rescatar la figura clásica del vampiro, ataúdes, cruces y mucha literatura ligada a la figura del vampiro llenan nuestro caldero. Quizás nos embriagará y cierta nostalgia sentiremos o romántica nos pondremos porque no queremos que queremos dormir mucho esta noche. Sea como fuere, nuestro invitado, el escritor y compañero Fernando Gómez, vuelve a visitar nuestro bosque acompañado de muchos de los autores que dan vida a los temidos vampiros. Hoy hablamos de vampiros de papel junto a nuestro compañero. Bienvenido a Aquelarre Bostik, Fernando. Pues como siempre, un placer estar aquí con vosotros. Ya creo que es la tercera vez que estoy Sí. y las dos anteriores fueron maravillosas y esperemos que continuemos en esa línea y no suelte muchas charlotadas que no conduzcan a nada. Pero vamos a hacer un paseo más que nada por la literatura, más por el mundo de los no muertos, de los vampiros, sino el vampiro como ha sido visto por la literatura y cómo la literatura ha creado también al vampiro. Claro, pues es una pregunta clave que vamos a tocar hoy porque muchos quizás lo que se pregunten es la figura del vampiro, ¿nace realmente, Fernando, del folclore o nace directamente de la literatura? No, nace del folclore, sobre todo en Centro Europa, es un folclore fuertísimo, e incluso de civilizaciones anteriores lo tienen. Si nos remitimos, por ejemplo, al libro Las Mil y Una Noches, hay dos historias, aparecen ya el tema de los vampiros, no llamados vampiros, sino llamados de otra manera, de como se llamaban en Arabia, Sí. pero ya lo encontramos ahí, encontramos también a Pazazu, que es una figura a la cual sentían adoración y necesitaba sangre para seguir viviendo. Entonces, es que como la sangre siempre ha sido un elemento que nos mantiene, o que se creía que era la inmortalidad que la transportaba, porque la vida, tal como dice la Biblia, circula por la sangre. Entonces una persona sin sangre es una persona muerta. Después otra cosa es que llegara al tiempo de la novela de vampiros, como se crea, porque ya se crea por unas condiciones particulares y se crea casi como un movimiento contrario a la ilustración, como pasó con la novela gótica. Nace de estar contrario a la ilustración, que no todo va a ser tan cierto que lo que vemos sea lo real, sino que necesitas otra serie de elementos. Y la novela de vampiros, pues una novela que continúa la novela gótica. Cuando la novela gótica se está terminando, cuando Walpole ya no escribe casi, o ya no existen comparadores, aparece con muchísima fuerza el tema del vampiro, porque es un tema muy atractivo. Pero ya claro, la literatura será mucho más ya la vertiente no folclórica, aunque veremos también a lo largo de la conversación que hay novelas folclóricas con el personaje del vampiro. Claro, porque ahora que comentas esto del folclore, pero ya era también la superstición de una época. ¿Cuántas tumbas han encontrado con personas con una estaca clavada o dada la vuelta para que no se levantaran? Quiero decir que esto ha generado siempre un terror siempre de los no muertos. Eso ¿verdad? Empieza casi a popularizarse con un libro que son las disertaciones histórico-filosóficas de la masticación de los muertos, que es un libro que se escribe a mediados del siglo XVII. ¿Sí? Lo escribe Philippe Rohr. Entonces este hombre empieza a comentar que los vampiros están dentro de las tumbas, los no muertos están dentro de las tumbas, que se pueden levantar, que salen a según qué momentos, y ya crea todo un imaginario, y además que tiene muchísimo éxito,
y la gente empieza a creer la figura de vampiros, les asusta ya esa figura. Años después, pues unos 50 años después, aparece un libro que es un poco el antídoto a ese, que es el de la masticación de los muertos dentro de las tumbas. Ajá. Que hay ya es que es de Mitchell Ranf. Mitchell Ranf viene a decir de que es una cosa natural, que la mayoría de esos personajes muertos que hablaba Philip Roth, Sí. son personas que han pasado una epidemia, que les han considerado como muertos y que les han enterrado vivos, y por eso esas marcas de querer salir. Él da en ese libro, da una serie de relaciones de cómo tiene que ser enterrado, que tiene que ser enterrado boca abajo en la tierra, que en la boca, para que no sea vampiro, pues tienen que meterle unas monedas, algunos casos se tienen que coser. Entonces ahí ya crea ese decir, bueno, no vamos a creer todo lo que nos han dicho antes, sino que vamos a estudiarlo un poco más. Ahora, Exactamente. bueno, tenía que ser terrorífico poder leer un libro como esto, creyendo Sí. realmente que estos seres existían ciertamente, Sí. ¿no? Y estamos hablando de 1725, o Guau. sea que en ese momento también la cultura general era muy diferente, las influencias tanto religiosas como de otro tipo estaban tan presentes. Claro. Y después viene otro personaje que es casi el más famoso que hay sobre este libro, sobre estos libros, Sí. que unos años después es Agustín Calmet. Agustín Calmet ya saca un tratado de vampiros en el cual es una gran extensión, es un libro que se puede encontrar porque está traducido al castellano, y es un libro muy interesante porque ya te empieza a analizar los vampiros, a cómo los elementos que afectan a una persona, cómo se le infla la cabeza, cómo echa sangre por la boca después de muertos. Pero saca un personaje que ya es el que da, él intentando combatir el vampirismo, no crea un personaje, sino que cuenta la historia de de Arnold Paole. Arnold Paole era un campesino. Sí. Entonces esta persona había estado combatiendo contra los turcos, que eran el gran enemigo de Europa Central. Entonces en aquellos combates un vampiro, uno de los turcos que era vampiro, pues le había traspasado la enfermedad, o le había traspasado el vampirismo. Sí. Entonces esta persona se intentó curar, cogía tierra, porque cuando coges tierra de donde está enterrado un vampiro, Sí. y te frotas, pues combates el mal. El mal. El mal que Exacto. te han Entonces, transmitido. él estaba convencido de eso, lo hace, pero no mucho tiempo después se cayó de un carro de heno y se murió. Oh. Y entonces, ¿qué pasa? Que empezaron por las noches a verlo salir, a ver ese personaje que paseaba por el pueblo. Madre mía. Y entonces ya todo ese miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que escribieron a las autoridades. Y las autoridades se llegan a creer, tienen la creencia de que puede ser verdad todo esto, y mandan a una persona que se llamaba Flukinger, Johannes Flukinger. Era un médico, un capitán médico, Sí. del Honorable Regimiento de Fürstenberg, que va allí y tiene que ir a certificar esos casos. Va, abre la tumba de esta persona, de Paole, ve que está ahí, ya lógicamente putrefacto casi, empieza a preguntar por el pueblo, y todo el pueblo empieza a comentar que sí que lo han visto, que moría muchísima gente cuando salía ese hombre, la noche que Madre salía mía. moría. Entonces, ¿qué hace? En ese momento, Flukinger, ¿qué hizo? Lo primero es desenterrarlo a él, que ya lo había desenterrado, pero desentierra a las personas que habían convivido, que se supone que las había matado, Sí. y los incineró, les cortó la cabeza y los tiró al río, las cenizas. Para que no Exacto. volvieran a salir y a revivir, ¿no? Entonces ahí él llega a hacer un certificado, ahí existe, o sea, es una cosa que se ha conservado, un certificado en el cual certifica que Arnold Paole que era vampiro. Entonces hay un certificado en el cual Guau. el vampirismo, igual que en España ocurre con el Roma Santa, con Sí. el hombre lobo, que se certificó que era un hombre lobo. Incluso en su sentencia de muerte está puesta ahí. Pues entonces estos son los tres grandes puntos con los cuales, con todo ese conocimiento que tienen los escritores, van a crear ya después todos los mitos. Todo el mundo, todos los todo el personajes mito. que conocemos como vampiros, ¿no? Exactamente. Qué interesante, ¿eh?
La verdad es que lo que decías de la sangre, ¿no? El Bueno. cómo a lo largo de la historia ha sido, pues, un caldo de cultivo perfecto, no solo para los escritores, sino para la gente humana, cuando los vivos, me refiero que cuando alguien estaba enfermo de tuberculosis, la falsa Exactamente. creencia de beber sangre Claro. de una persona sana te iba a curar, esto, Claro, ¿verdad? es que no existía la penicilina y siempre existe ese instinto de la persona de agarrarse a cualquier cosa con tal de salvarse. Sí. Entonces, bueno, pero es que es una costumbre que llega hasta no hace muchos años. Hay fotos de la posguerra en la cual la gente está yendo a comprar sangre Sí. de toro para beberla, pero, Sí. pero para sus corazones y para tener defensas. Sí. Entonces, Iban incluso con unas lecheras o con exactamente, sí, unos pero directamente cacharros directamente a al los matadero, mataderos el matadero a y- comprar y otros que les daba vergüenza mandaban a otras personas a que Sí, les vendieran pero- un poco de sangre. Y hay eso, y hay fotografías de la época, pero de portadas de periódicos, de revistas prestigiosas en las cuales se ve a la gente haciendo cola para comprar sangre todavía de un toro vivo, porque Sí. simplemente le desangraban y entonces se llamaban después todos hemos comido pues sangre frita que hemos comido todos La morcilla. y la morcilla, pero ya no antes incluso se compraba la sangre frita Sí. en bloques, y entonces pues claro, es el poder de la sangre que revitalizaba, decían que revitalizaba. Entonces, Sí. es Está la- muy extendido aquí en nuestro país, ¿verdad? Igual que comer vísceras, entresijos, los riñones, los corazones, toda esa gente que hay gente que le gusta mucho Sí, bueno, pues, esto. Es decir, que ahora que también vemos extraño lo de la sangre, pero no No. vemos extraño no. que se coman órganos de animales, ¿no? No, y además que claro, la alimentación cambia, los conceptos de alimentación cambian. ¿No? Vete a Estados Unidos y dile que comes un plato de caracoles, van a echarse Uf, la mano a la cabeza. Claro, O conejo. es verdad. El conejo Sí. también, por eso parece que están comiendo tabús bunny y Claro. entonces ahí todos Claro, se lo imaginan, ¿no? se imaginan eso. Bueno, pero a mí en que, Tailandia me ofrecieron una bolsa llena de saltamontes que eran unos saltamontes como mi mano, Sí, sí. prácticamente. Y No, no, se sí es- extrañaron cuando los rechacé, claro, vamos. Es digamos, que esto es un esto- manjar. Pues Pero es muy curioso, ¿verdad? sí. Sí, Quiero sí. decir cómo se ha ido fusionando el folclore con Todo una se junta, realidad. entonces, se junta y iremos avanzando y veremos que las cosas que han cogido unos libros se han cogido del anterior Sí. y cómo ha ido evolucionando. Porque lo primero que se hace en la literatura, sobre Sí. todo en la literatura vampírica, es la poesía. La poesía, que es la que crea el germen de todo, y entonces nos encontramos con Osenfelder, que escribe una obra que es el vampiro. Después nos encontramos la novia de Corinto, que escribe Goethe. Nos vamos encontrando el Coleridge también, que escribe Christabel. Nos vamos encontrando autores de poesía o poetas que son maravillosos y ya empiezan a fijarse en la figura del vampiro, y avanzaremos y veremos que casi todo gran escritor ha escrito de vampiros. Parece Qué que, bueno lo tenemos, esto, que lo ¿eh? tenemos casi desconocido. Sí, sí. Realmente sí. Y si empezamos por el punto cero de la novela, Sí. Sí. vamos a tenernos que ir a Suiza. A Suiza. Sí, al lago Lehmann, a la Villa Diodati. Villa Diodati es... Ay, que has tocado ahí el punto romántico victoriano, ¿eh? Es exacto. Bueno, es que el mito del vampiro es sobre todo victoriano. Ya veremos también a continuación donde más triunfa es ese tipo de novelas, aunque triunfa en todo el mundo, pero Sí. en Inglaterra es algo muy particular. Sí. Entonces, si estamos en Villa Diodati, lástima que no sea un museo, que debería ser un museo. Es Pues una casa sí. particular en la cual no puedes entrar, la tienes que ver últimamente desde fuera. Sí. Hubo un tiempo en que sí podías entrar, pero nada, es una casa, un hotel de vacaciones de la época, de 1816, en el cual iban todos los grandes. Iba Rousseau, iba Milton, iban todos. Y entonces se juntan, en ese 1816, se juntan ni más ni menos que Lord Byron, Percy Shelley, Mary Godwin, que era Mary que es Shelley. Mary Shelley, su hermanastra Claire Claymont, Sí. y después Polidori. Polidori, sí. Esos personajes se juntan allí. Y Lo ahí- que hubiera dado yo por estar en esa reunión, Fernando. Tú también, ¿a que sí? Hombre, siempre es Yo bonito. Yo- hubiera dado lo que sea. A lo mejor no fue un momento tan romántico como creemos, ¿no? Y, no, no, y a es- lo mejor hubieron ahí, saltaron chispas entre unos y otros, pero... lo hubo porque es que además tenían ese punto libertino. Era muy joven Mary Shelley. Mary Shelley era jovencísima, tendría 16, 17 años como máximo.
estaba un poco enfrentada a su hermanastra, a Claire Claymont, porque Claire Claymont primero sale con Percy Shelley, pero cuando llega a Villa de Odati se queda prendada de Lord Byron. Entonces ella lo único que intenta es casi acostarse con Lord Byron. Lord Byron va pasando de ella también, ella está sufriendo casi una crisis, pero Mary Shelley está enamoradísima de Percy, Sí. de Percy Shelley. Pero Percy Shelley ha dejado a su mujer, que no las han separado, sino que la ha dejado allí en su casa y se ha ido con esa chica de 17 años. O sea, Pues era un escándalo en la época. Es exacto. Tanto valiente ella, porque era un poco arriesgarse a perderlo Era un todo, personaje su muy curioso, es familia y todo. Yo creo que un día tendrías que tocar el tema de Mary Shelley yo creo y que el sí. tema de Frankenstein, porque es que primero que no se pueden separar. Mary Shelley no se puede separar nunca del personaje de Frankenstein, primeramente porque es su gran obra y después ya no llega a esa altura, que estuvo mucho tiempo casi firmándose como de Percy Shelley, que corrió por ahí de que no era de él. Pero centrándonos allí, ¿qué ocurre en Villa de Odate? Ocurre Sí. que el aburrimiento, ese año 1816 que ha habido una erupción en el volcán Tambora en Indonesia, que ha cambiado el clima, que hace unos días inestables con lluvias, que no pueden salir a pasear en aquellos bonitos caminos ni pueden ir al lago, pues están allí casi muy aburridos. Entonces Lord Byron dice que cada uno escriba una historia de terror. No marca ya de ser de vampiros o no vampiros, porque el vampiro todavía no está constituido como personaje, Sí. tenía todavía diferentes nombres, pero cada uno escribe una historia de terror. Vale, entonces empiezan a escribir y ¿qué nos encontramos? Que tampoco Claire Claymont acaba sin casi escribir nada, el Percy Shelley escribe muy poco, tampoco llega a que sea ni recordada. Mary Shelley se tira más por el lado de Frankenstein, que tiene las primeras anotaciones del Frankenstein y las crea allí en Villa de Odati. Y después están los dos personajes. Lord Byron, que ya había escrito una obra corta que se llamaba Yaur, también sobre un personaje. Sí. Y Polidori. Polidori escribe El vampiro, lo que se considera la primera obra. El vampiro, si nos ceñimos a la auténtica realidad después de haber leído El entierro de Byron. Byron Sí. tiene un cuento corto que se llama El entierro. Sí. Ves que lo fusila, que Polidori fusila ese cuento de 4 hojas, o 5, y lo acaba convirtiendo en una novela corta que tendrá unas 60, 70, 80 páginas, porque la historia es la misma. La historia es de un personaje que tiene tal sugestión un chaval joven por él, y poco a poco va descubriendo, porque se lo lleva a Turquía, poco a poco como esa persona va cambiando y va descubriendo que lo que realmente es un vampiro, que necesita vivir quitando la energía de las otras personas. Y después la vuelta allí a Inglaterra, Sí. y ese final en el cual el victorioso es el vampiro, que es tremendo. Guau. Los Ruthven es el que sale victorioso porque acaba casándose o arruinando la vida a la hermana de él y muriendo durmiendo ella, y él queda libre, quizás para más aventuras de ese tipo. Bueno, todavía se puede leer, se puede comprar. Sí, el el vampiro, vampiro de es Polidori, interesante. Igual que es una también, pasada, que también digo que para que lo comparen se pongan por internet, porque está en PDF en internet, el entierro de Lord Byron, y verán cómo la base es la misma. Es la misma. Oye, también. aquí hubo un conflicto. Porque aquí dice que lo escribió uno, se lo robó el otro, Sí, Lord Byron a Polidori, o Polidori se lo robó a Lord Byron. No, ¿Qué pasó aquí, Fernando? Yo creo que fue hay una cosa clarísima. Hay una cosa clarísima, que el personaje del vampiro está inspirado en Lord Byron. Polidori, cuando te crea y te describe el vampiro, lo hace calcado a él. Calcado, que después veremos otro caso también particular, un poco más adelante. Lo hace calcado. El editor, cuando coge la obra y la lee, dice, bueno, si Lord Byron es alguien, me lo van a comprar, y el otro es un don nadie. Es un don nadie porque nadie lo conoce. Cuando lo lee, ve que es el personaje de Lord Byron, dice, bueno, pues pongo Lord Byron. Y sale a la venta como de Lord Byron. Existen las primeras ediciones en las cuales el autor es Lord Byron. Sí. El otro hombre, pues el Polidori, pues se queda como parado. Tenía esa devoción, porque además es ese amor-odio. Sentía amor-odio porque era biógrafo, era
el médico, era secretario, era todo en la vida de Lord Byron. El Lord Byron tenía allí a un personaje que le hacía todo. Lo que hubiera querido, lo hubiera hecho ahí. Por ahí hay una película de Gonzalo Suárez que se llama Remando al viento, que está bastante bien acercado ahí con muchísimas licencias, pues una película que recomiendo ver porque es ese momento pasado en Villa Diodati que le hacía el personaje de Lord Byron, el Hugh Grant. El Hugh Grant, y de Mary Shelley le hacía la Elizabeth Harley, que parece que fue la mujer. Sí, fueron pareja, sí. Bueno, yo también vi hace un tiempo la de Mary Shelley, pero una de las últimas versiones, 2018, 2017 aproximadamente. Es que es un personaje interesantísimo. Es que Mary Shelley... Y también calcan muy bien o expresan muy bien ese momento en la villa y cómo eran una relación un poco tóxica entre todos, claro, la verdad. Cuando toques el tema de Mary Shelley, es que hay momentos en su vida, ella escribía y tuvo su primer amor, y con Percy Shelley hacían el amor en el cementerio. Era una cosa bárbara, al lado de la tumba de su madre, de su madre. Entonces, porque ella aprende a leer allí, aprende a leer al lado de la tumba de su madre. Su padre era una persona muy avanzada a su tiempo, era una y ella todo lo que explica, cree en ello, cree que también que la electricidad y van a crear a ese tipo de persona. Entonces, y además dicen que se basa un poco ese personaje de Frankenstein al final en alguien incomprendido que solo quería un poco de atención de la persona que lo crea. Pero al final es un poco la relación que ella tiene con Percy. Sí, casi. Entonces la gente... Porque además en Frankenstein el nombre lo pone el doctor. Él no tiene personaje, el monstruo sí que es el monstruo y todos lo conocemos como Frankenstein. Y el bueno, la única persona que tiene unos sentimientos filosóficos para querer ser feliz es el monstruo. El otro simplemente la ciencia le cierra mucho los ojos a todo. Claro, entonces, es algo increíble, ¿no? Y bueno, pues te voy a hacer caso, Fernando. Me voy a apuntar Mary Shelley y para el próximo Aquelarre, cuando traiga la sección ellas, voy a traer a Mary Shelley. Pues tráela porque merece la pena. Es bastante impresionante, ¿no? Y ¿por qué crees que el vampiro, sobre todo en la literatura, bueno, también en el cine, pero en la literatura ha estado ligado pues al deseo, a la noche, a la inmortalidad? Es un mito romántico. Es un mito romántico. Es un mito romántico, es un mito que viene de la novela gótica. La novela gótica es romántica totalmente, es casi buscar lo que no se puede tener, pero es que lo que hablábamos del vampiro, el vampiro de Polidori da un gran paso a todo. Pero es que además es curioso porque cuando buscas, intentas reconstruir quién vive de esa reunión, es que es tremendo. Se suicida el Polidori con ácido prúsico. Percy Shelley muere ahogado en el mar de Liguria, el Golfo de Spezia. Y Lord Byron sufre muriendo con los trasplantes de sangre que le hacen. Le metían 3 trasplantes de sangre de 2 litros, que fue cuando fue a la liberación de Grecia. Entonces cuando va allí, pues fíjate, de los 5, 3, y la otra, pues como no era una don nadie, la hermanastra tampoco hacía nada, ¿no? Nada, y la Mary Shelley, fíjate, la vida que llevó, que al final lo que más hizo en su vida es recolectar cosas de la gente que tiene alrededor. Por eso casi su tumba es una caja fuerte donde tiene recuerdos de todo, porque tiene me parece que tuvo 4 o 5 hijos y solo se sobrevivió uno. El resto murieron. Es una vida muy dramática también, ¿eh? Pero lo decíamos el vampiro que podía haberse quedado estancado en Inglaterra. En aquella época, en Inglaterra. Pero cruza la frontera y en Francia, que son muy listos para estas cosas, está Charles Nodier. Charles Nodier se da cuenta del potencial que tiene y escribe una novela que se llama, una obra de teatro que se llama Lord Ruthven. Lord Ruthven, el vampiro, la escribe, y esa Lord Ruthven y los vampiros es un éxito total. Charles Nodier no es que fuera un gran escritor, pero era una persona que tenía veía las cosas muy pronto. El único casi mito gótico que tenemos en Barcelona se rumorea que está creado por él, que es el Librero Asesino de Barcelona. El Librero Asesino de Barcelona, que salió en un periódico francés, en la Gaceta de los Juzgados, si no recuerdo mal. Entonces
Él escribe una historia de Barcelona, una historia que ocurre de un librero que va matando gente. Al final se llegó casi a la conclusión que podía haber sido Charles Nodier que había creado esa noticia falsa, pero muy atractiva y que nos la apropiamos. Entonces él, cuando hace eso, ¿qué pasa? Viene la explosión. Todo el mundo va a ver las obras de este hombre, de Nodier, las que va haciendo, y entonces nos tenemos la relación de grandes escritores que a partir de eso empiezan a escribir. Qué bueno. Nos encontramos a Próspero Mérimée. Ay, madre mía, menudo personaje, ¿eh? La hace la Guzla. Después, ni más ni menos que Alejandro Dumas con La Dama Pálida, que ya empieza a meter los Cárpatos por la historia, ya empieza a crearse ese folclore. Guy de Maupassant, que escribe L'Orla, que ya es más encerrada, que no sabes muy bien lo que está ocurriendo, que son las fuerzas extrañas que van metiéndose en la persona y él se va volviendo poco a poco, a medida que se le van metiendo ese vampirismo, pero energético más que otra cosa. Y después tenemos una obra que yo pondría pues la segunda, por no decir la primera, gran obra de vampirismo, que es La muerte enamorada. La muerte enamorada. La muerte enamorada de Théophile Gautier es ¿Se puede conseguir todavía? Sí. Bueno, es que como son novelas cortas, puedes conseguirlos en libros de esos que hay 10 o 12, y la mayoría de las que estoy comentando suelen estar en TOS porque son novelitas de 30, 40 páginas. Y entonces esta, porque es preciosa. Es de un personaje, es de Romualdo, que es un fraile de un pequeño pueblecito, ya anciano, y Clarimond. Clarimond es la vampira. Y él poco a poco, la atracción que va siguiendo por ella, ¿qué hace? Lo va convenciendo porque de día él es el viejecito, el cura viejecito, que se acuerda de esa juventud que tuvo, y lleva una vida pues muy buena, pero por la noche cuando se pone a dormir se convierte pues en el gran enamorado de Clarimond. Están en el Palacio de Venecia, una vida bárbara. De lujo. Entonces, pues el final, porque no se spoiler, porque esto es tan buena la obra que aunque se explica, se entera, pues al final pues consiguen pues que la vampira pues ya muera. Entonces él dice, pues bien, él se resigna, dice, vale, bien, pero viene a decir que de vez en cuando esas cosas tampoco están tan mal, que se lo pasaba bien. Se lo pasaba bien. Le daba un poco de vidilla, ¿no? Claro. Pero estas son las grandes obras serias que elevan a la novela de vampiros culturalmente. Ajá. Pero nos encontramos después lo contrario, que es lo que más vitalidad le da. Lo que más vitalidad le da a la novela de vampiros ocurre de nuevo en Inglaterra. Regresamos otra vez ahí, regresamos a Inglaterra porque ahí nos vamos a encontrar una especie de folletines que se llamaban los Penny Dreadfuls. Pues hay una serie, ¿verdad? Que se llama así, Sí. Entonces eran esas revistas de terror que valían o esas revistas baratas que valían un penique. Entonces estaban escritas para un tipo de público muy particular, que era el típico que no era muy instruido, el que dice, bueno, si por un penique puedo comprar y pasarme un rato divertido. Agradable. Exacto, entonces la gente empieza a leer y consiguen que la gente empiece con eso. Entonces sale una novela que es bastante flojita, que se llama El esqueleto del conde, pero que tiene la particularidad de que la escribe Elizabeth Caroline Gray, que es la primera mujer que escribe sobre vampiros. Anda, esto también es muy bueno, esto también es muy interesante. Entonces, ella escribe sobre vampiros, la historia está muy influenciada, sobre todo con Frankenstein, pero mucho. También es un personaje también creado. La chica, la vampira, está creada pues como Frankenstein, simplemente con la diferencia de que necesita beber sangre para vivir. Ajá. Entonces te creas historia muy sencillita, pero que le da un espaldarazo a todo esto. Pero ya viene la gran obra de los Penny Dreadfuls, que es Barney el vampiro. Barney el vampiro, que siempre ha habido dudas entre los escritores, pero yo me decanto por John Malcolm Ryder. Sí. Pues Barney el vampiro o El festín de la sangre es el que consigue que el vampirismo llega a unos límites bárbaros, porque empiezan a tener fans, dijéramos, exacto, ¿no? Se vuelve como... Exacto, porque además es por folletines. ¿Y qué pasa? Que hace
ahora reunidos todos son 866 páginas a página doble, con letra pequeña, Wow. que eran 237 capítulos, que era una barbaridad, y toda la gente cada vez quería más y más. Y les daban lo que querían ellos. Es un personaje, Barney, que primero parece vampiro, después existe la duda que simplemente le guste más el dinero, que está usando el vampirismo, muchas cosas. Y entre medio, pues, ¿qué ponen? La típica imagen que se ha dado de la mujer perversa, la mujer vampira que también que le ayuda, siempre salen medio desnudas. Entonces, Sí. claro, una persona que está 14 horas trabajando, o 20, pues que lo que quiere es relajarse. Claro. Entonces ese tipo de literatura de Barney el vampiro, Que es rápida claro, y eso- sencilla y barata. claro, es un Marcel Lafonte Llega a Estefanía todo que, el mundo, que ¿no? teníamos hace unos años, no tantos, pero que teníamos Marcel Lafonte Estefanía y ese tipo de novelas. Pues la de Barney es casi lo mismo, pero empieza a sentar una serie De precedentes. de precedentes, sobre todo los colmillos, que Sí, hasta entonces ahí, no, ahí es cuando nacen Sí. los colmillos. de donde la copia Bram Stoker, Sí. también de su entrada por las ventanas. Hay una serie de motivos que ya se quedan impresos dentro de la novela vampírica. Qué bueno, porque esto de las ventanas, Fernando, yo voy a hacer un inciso, me vas a permitir, pero Stephen King es también alguien que ha reflejado el mundo Sí. del vampirismo de una manera muy peculiar y dentro de lo que es la literatura moderna. Y yo Bueno, recuerdo Salem Slot Exacto, es de pues, lo más terrorífico que yo he leído en mi vida. Es que eso casi siempre yo en mis conversaciones casi lo dejo para el final, que está entre las 3 grandes novelas posteriores a Drácula. Menos mal. Sí, hay 3. Para mí hay 3. Mira, vamos a saltar ese final que casi siempre... Perdón, lo siento. Es que pero como no hay guión en Aquelarre nunca... Exacto, es mucho mejor. Entonces, tenemos Salem Slot, que Salem Slot no deja de ser una copia de Drácula. Es cambiarlo de sitios, pero muy bien escrita. A ver. Es que- Después, ¿cuál hay? Hay una que el vampirismo también es más zombie que vampiros, pero también tiene la figura de vampiros, que yo soy leyenda. De Richard Matheson. Sí, que Es se ha la- hecho en cine también. 3 o 4 veces. Una con Vincent Price, otra con Charlton Heston y la otra con el Will Smith. Exacto. Como mínimo se ha hecho esas 3 veces. Esa es la segunda. Y la tercera, porque es impresionante, sobre todo la primera, Entrevista con el vampiro. Es que es muy buena esa película. Esa, de Anne Rice. Sí, esa obra es impresionante, es muy buena. Crea un personaje que es la niña Claudia. La niña Claudia es que los niños en vampiro asustan más, ¿eh? Sí, hay una película y libro sueco que aparece el vampiro. Pues también es verdad, los nórdicos también solían reflejar ese tipo de vampiro que aunque no lleve colmillos, asustan igual, que no sé si era Déjame entrar o algo así se llamaba esa película. Exacto. Brutal, ¿no? Pues la imagen, volviendo un poco a Salem Slot, de Stephen King, te lo estás leyendo a las 3 de la mañana. Yo tenía la manía de estar leyendo hasta las 3 de la mañana sí. Y me imaginaba realmente esa ventana con ese vampiro fuera y diciendo déjame entrar y... Pero fíjate si es buena la novela. ¿Cómo llegan, eh? Es buena la novela, que la serie de televisión no la estropeó. Y salía David Soul, que no estamos hablando de que sale un grandísimo actor, sino un actor pues no correcto, pero no un gran actor. Y quedó muy bien la serie. Sí, Es que es tan difícil con un tema como ese, tal como lo toca él. Y ya te digo, y las otras dos, Entrevista con un vampiro, es impresionante el libro, y yo soy leyenda, es una maravilla. Entonces, son esos 3 que yo casi siempre elijo. Hay el Ansia, que también es muy interesante, El Ansia. pero que estos 3 son bestiales. Pero fíjate, ¿no? Estamos hablando de estas novelas que son ya como más contemporáneas, más de de la época moderna. Es igual. Pero cómo sigue llegando hasta nuestros días la figura tan potente del vampiro. Pero sin duda alguna, Fernando, lo hemos tocado así, lo hemos mencionado de soslayo, Bram Stoker, ahí no sé si fue propaganda, fue una obra bien escrita, pero quizá fue el que convirtió, el que trasladó, el que motivó que la figura del vampiro rozara más el lado es que humano. Estamos hablando de una obra que sería de las de llevarse a una isla, de esas 10 obras que te llevarías, porque es que... pero es que, ¿qué pasa? Que el Drácula sabe beber de las fuentes.
sabe ver de lo anterior. Antes de Drácula hay una obra impresionante que ¿Sí? es Carmila. Ay, hombre, la primera mujer vampiro. Exacto. Hombre, Sí. la traja que hace mucho tiempo Sí, hablamos sí. de ella, ¿eh? Pues sí, claro, sí. la escribe Sheridan Le Fanu. Sheridan Le Fanu era una persona que escribía muy bien y sabe llevar y sabe crear ese clima, ese personaje en el cual te atrae lo que es Carmila o Mircalla o las tres nombres que va utilizando, Sí. te va cautivando poco a poco. Te hipnotiza, te te estás hipnotiza. sintiendo como la chica Sí. a la cual ella se va apoderando. Entonces Sí. ahí crea el gran mito. Si hablábamos de la novia de Corintio, ahí crea a la mujer vampiro. Carmila bebe un poco de ella, pero es que de Carmila va a beber bastante Bram Stoker, sobre todo en las tres mujeres que tiene dentro que tiene al lado de Sí. compañeras Drácula. Pero es que Carmila era un personaje muy raro. Sheridan Le Fanu le llamaban el príncipe invisible, porque no quería tener trato con nadie, siempre estaba apartado de todo. Igual que Lovecraft salía solo por la noche, pues Sí. él también era una persona que no quería trato con nadie, a sus amigos casi no los veía, y tenía un sueño recurrente que le llegaba a asustar muchísimo, por eso casi no dormía, que es que se le caía la casa encima. Oh, Continuamente tenía ese pensamiento. Pero es que, claro, Carmila ya pone los cimientos. Esos primeros cimientos los pone Carmila para ahora ya después de eso ya acercarse uno al Drácula. Drácula es que, tal y que conocemos ahora, ¿no? claro, Con- el Drácula, descontando el cine que le ha hecho bastante daño en la mayoría Sí, de ya películas. empezamos con Nosferatu, quizás. Bueno, ¿no? Nosferatu es que es muy buena. Nosferatu es que Nosferatu, la verdad que te angustia, Sí, ¿eh? pero que- Llegas a angustiarte. sabes que ¿eh? tuvo problemas. Murnau tuvo problemas porque la mujer de Bram Stoker le denunció Sí, por haber sí. tocado. Entonces, Por copia, por... exacto, él tuvo que cambiar una serie de elementos Sí. pero es una grandísima obra. Yo creo que es incluso el Nosferatu de Werner Herzog es interesante. Es de esas obras interesantes que se pueden ver. Pero ya después de eso, yo es que Coppola no me gusta lo que hizo en Drácula. ¿No te gusta? No me gusta. ¿No te gusta el Gary Oldman como vampiro? No, yo es que creo que el vampiro nunca lo han conseguido, porque el vampiro en Drácula no es así. Es feo, es un personaje desagradable que solo gusta a la persona que quedó cautivada. Es decir, bueno, la belleza no es todo en la vida. Para Mina no es todo. Es ese personaje que le ha traído tanto, que está embobada con Sí, él. bueno, es que la tiene Claro, la tiene pero claro. hipnotizada. Exacto. Porque aquí podríamos debatir si realmente esto es una historia de amor o esto... es muchas cosas. Es que, yo no lo veo como una historia de amor, no. al final la veo como que oye, por narices, perdón la expresión, vas a ser para mí o no vas a ser. Que sí, no, es el gran poder. Es que tiene tantos puntos de vista y de análisis Drácula que uno se queda parado cuando empieza poco a poco a leerla. Sí. Si lo desglosamos, empezamos por la modernidad contra lo antiguo. El Qué bueno. Drácula es lo rancio, es la aristocracia rancia. Qué bueno. Y los otros 4 o 5 personajes que son los que combaten contra él es la modernidad, ya ves lo que utilizan rifles, utilizan en sus comunicaciones magnetófono, Mina, que es un reflejo de la madre de Bram Stoker, ya sabe taquigrafía. Al principio, en la primera o segunda página, fíjate lo que es la ciencia, ya habla de la Kodak, de cámara de fotos, que él casi se lamenta de no llevar la cámara de fotos Kodak. Sí. Y entonces es continuamente meter elementos Alegorías, cosas modernas elementos modernos. Tiene también su punto machista de la época, en el sentido que Mina aprende taquigrafía para poder estar junto a él, para poderle pasar a limpio, y el otro pues pueda vivir un poco más. Después tenemos el miedo al extranjero. El miedo al extranjero está presente totalmente. Sí, es verdad. ¿Por qué? El único personaje fuera de inglés, fuera de Inglaterra, al cual se le respeta, es uno que culturalmente se acerca mucho a ellos, que es el holandés Van Helsing. Sí. Entonces Van Helsing. Pero todo lo que es de Centro Europa, que es el caso de Drácula es la invasión del enemigo, la invasión del emigrante. Los tiempos que se hace que escribe Drácula, Bram Stoker, Sí. ¿qué pasa? Que todos estaban en culpa de los polacos. Cuando mataba Jack el Destripador, había pintadas culpando a los polacos de eso. Wow. Es curioso porque el desembarco que hace
Drácula en Inglaterra es por Whitby. Whitby era el punto en el cual desde Europa pasaban más inmigrantes clandestinamente. Entonces por ahí entra Drácula. Es que es continuamente una reflexión sobre la época. Yo también te digo que me encanta. Si tiene 600 hojas, las 580 primeras páginas me encantan y las 20 últimas no me gustan. Yo Drácula me encanta el libro en general, es una maravilla, pero las 20 últimas con esa demostración casi de reconocimiento a Estados Unidos con los disparos que si lo convierte en una novela del oeste me acaba gustando. Pero chirría, ¿no? Un poco. Sí, entonces después, ¿qué pasa? Que se utilizan muchos elementos, por ejemplo, muchos elementos que han cambiado a través de los años, porque empezamos con lo de la estaca, pero lo mata con un cuchillo Gurkha, es con lo que lo mata, no lo mata con una estaca de espino blanco, que es lo que hemos decía que tenía que matar a los vampiros. Pero es que tiene tanto y tanta cosa ese libro que es leerlo una y otra vez y no cansarte, porque además de la manera que está escrito, es que conseguir eso no es fácil, y escrito no de es esa fácil, manera, escrito mediante cartas que incluso desordenadas por fechas, que una es posterior porque como no ha sabido y la otra no le ha llegado, no las conoce, está muy impresionante. bueno esto. El personaje de Mina, también encontramos dos personajes de mujer completamente diferentes, que son Mina y Lucy. ¿Sí? Mina es la mujer que quiere al hombre, que quiere estar con el hombre, y Lucy no, es un poco de más flor en flor, díscola, sí, de flor en flor, que le da lo mismo, le gusta jugar con los 3 o 4 pretendientes que tiene, entonces siempre está en ese juego. Pero es que igual es alargarse mucho todo esto. No, en absoluto. Es que hay que estudiar a Bram Stoker. Antes que nada, antes de entender Drácula, habría que leer sobre Bram Stoker. Sí. Bram Stoker vive en una casa. Todavía la casa existe, que está en el 15 Marino Crescent, en Dublín. ¿Sí? Él crece allí. Crece, pero es una persona enfermiza, es un niño enfermizo, un niño que no puede caminar, que está todo el día sentado mirando por la ventana, que no juega nadie con él, solo tiene un reverendo que va todos los días a darle clases de religión. Tiene a su madre, que sí, que la quiere muchísimo, pero ella solo le habla de leyendas irlandesas, de monstruos, de miedo. Ay, él iba metiendo ahí todo. Ese mundo. Todo ese mundo. Después del mundo, la sangre, que su padre continuamente le hacía sangrías. Estaba enfermo y en esa época pues se pensaba que la sangría pues curaba muchísimo y estaba siempre sacándole sangre. Entonces el niño, como pongo en mi libro, disfrutando cuando le ponía alguna sanguijuela porque era el único animal vivo que podía tener. Sí. Y así está muchos años. Pero es que a esto se junta. Imagínate, él ya tiene lo de la sangre, tiene tantos elementos, pero es que falta el fundamental, que son los zombies caminando por la calle. Él desde la ventana los ve. ¿Por qué? Porque ha habido una epidemia por la peste. Patata, por la ingestión de patata. Cogió una enfermedad, salieron mal a las patatas y murieron 2,5 millones de personas en Irlanda. Wow. Y entonces hay un monumento, un memorial para ese momento, que está en Dublín, al lado del río. Y la gente como zombies, los perros cadavéricos, los niños en los brazos, y es lo que veía él desde su casa. En un país de 8 millones de habitantes se le mueren 2,5. Son y más otros 2 que emigran. Muchísimo. Entonces, eso pues con esa infancia, imagínate el caldo de cultivo que tiene. Después se junta lo que antes comentaba, y ya viene hilo ahora, de la relación entre Lord Byron y Polidori. Sí. Él siente la misma atracción por Henry Irving. Henry Irving era el actor más famoso de la época. Él llega a dejar su trabajo para querer ser secretario de él y va allí. Y el hombre igual que Lord Byron a Polidori, lo trata con desprecio, pues Irving trata con desprecio a Bram Stoker. Wow. Nunca reconoce nada. Él escribe casi la novela Drácula para un actor de la talla de este hombre, que era Sir, porque era el más famoso actor de su época. La escribe casi. Y entonces incluso en el día de la primera representación, que no fue representación sino fue lectura, porque antes para reconocer una obra simplemente con una lectura hecha por el cuadro escénico ya servía, entonces ya los derechos eran tuyos. Vale. El hombre despreciando que eso no era una obra ni nada. Qué complicado era a veces, ¿no? Sí. El sentirte comprendido, el que te oyeran, que te escucharan y te reconocieran realmente tu trabajo, ¿no? Entonces pues
incluso cuando... Hoy también es complicado, Sí. pero bueno, Entonces diferente. cuando muere, Henry Irving ni le manda a la viuda no le manda ni una nota. Madre Se mía. le había quemado se le quemó el teatro, el Lyceum Theatre, que era de él, se quema y lo despide. O sea, una persona que la ha hecho subir, y Buah. sobre todo llevándole la contabilidad, le había ayudado muchísimo. Un carácter psicópata, un poco Sí. narcisista, ¿no? Sí, exacto. Y ese era Bram Stoker. Bram Stoker es una persona que después los libros que ha escrito han sido más bien flojitos. Tampoco tiene el gusano blanco. Era muy difícil, ¿no? Superar. Es muy difícil. Era como- Es muy difícil. Cuando haces una obra maestra, lo difícil es hacer Sí. algo mucho mejor Pues- que eso, Pues ¿no? es curioso porque que si alguien se hiciera la ruta de este hombre Sí. por Londres, pues vería donde la Harrods, que es la papelería donde se vivió, la librería que se vendió el primero, y tiene una curiosidad. Si la gente mira y busca la primera edición de Drácula, de Sí. Bram Stoker, el color te deja sorprendido porque es color amarillo. Pero después cuando vas a Sigisoara y al lugar donde nació Brad Tepes, ves que la Sí. casa es amarilla. Lo Ah, mismo. qué bueno. Y él no había estado nada. Y porque no había estado allí. no. Él coge los datos. Es curioso porque él coge los datos en Whitby, el pueblo que he dicho que era una zona de vacaciones y que la gente pasaba de otros países allí. Sí. Pues él con un par de libros, Con un que par de cogió allí, libros. que cogió la tierra más allá de los bosques, que es Transilvania, y después otro que era la relación de los principados de Valaquia. Entonces, en esos dos empiezan, ¿qué descubre? Descubre un nombre precioso que es Drácula. Él no tenía, él quería escribir la obra, ya tenía título, Sí. que era el Conde Vampir. El Conde Vampir. Vampir no lo hubiera vendido tan bien. Sí. No. No, porque un título hace muchísimo. Y Drácula Y había uno, porque Polidori había escrito el vampiro, exacto, ¿no? De vampiro. exactamente. Y después en el otro, pues el placer que le da descubrir la zona de Transilvania, que entonces cambia donde tenía pensado que ocurriría, y entonces la coloca en Transilvania. Él logra transformar el vampiro hasta esa fecha a su Exacto. imagen y semejanza de lo que tiene a su eh, alcance o lo que ha oído o lo que ha leído, exacto. y sin ser consciente que eso iba a cambiar por completo. No, él no estaba convencido del éxito tampoco. Es que creo que debió ser eso para tirar cohetes, que no fue un bestseller como puede ser ahora, pero fue un libro que ha continuado y continuará y continuará. Es un libro Es que uno tiene de los tanta que no puede tanta faltar en una lectura. biblioteca. Claro, es como cuando antes hablábamos de Frankenstein. Son libros que fíjate, escritos casi juntos ahí. Pero es que pillamos el gran momento de la literatura inglesa, de la literatura victoriana más que inglesa. Exacto, sí, Y dices, bueno, es que tenemos a Bram Stoker con esta novela, tenemos a Mary Shelley con su novela Frankenstein, pero es que tenemos a Conan Doyle que te crea Sherlock Holmes, Sí. tenemos a Robert Louis Stevenson que te crea Hyde. Es que aquí es que- y lo rematamos con otro personaje que también es una especie de vampirismo, pero no es un libro de vampiros, que es el retrato de Dorian Gray. Uy, claro. El retrato de Dorian Gray es También- vampirismo puro. también, Entonces también. fíjate qué libros, Sí. porque ya Robert Louis Stevenson también tiene El ladrón de cadáveres. Entonces hay un momento ahí histórico que dices, bueno, Que no se ha vuelto a repetir, ¿eh? No, Es no, como, son- ¿qué se dio? ¿Qué se dio en ese momento? Claro, ¿no? Esos genios o... Claro, como aquí se dio en el siglo de oro. Dices, Claro. bueno, es que dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Pues no lo sabes. Quizás la influencia de unos con otros y el pensamiento idéntico, y también el ser superpotencias. Que también España, cuando tiene el siglo de oro, es una superpotencia. En su medida, Inglaterra lo era, porque además se Claro. dirigía por todo el mundo. Pero es Sí. ¿Tú crees que hay elementos de esa novela que se han perdido con el cine moderno? Sí, yo creo que, a ver, Que lo bueno, que- primeramente me parece una barbaridad el trasladar una obra literalmente una novela al cine. Eso creo que es un error, para eso te lees el libro y ya está. Cuando un director hace una película tiene que poner su firma y que sea diferente. Hay una versión mejor que la original. Sí. Y mira que estaba el Drácula de Jesús Franco. Jesús Franco es un cine menor, pero Frankenstein le quedó muy bien, hay que reconocer, ¿eh? Pero es que Pere Portebella hizo el making of en Quadecook. Se fue allí, filmó a los actores, filmó
un recitativo de Christopher Lee, que es impresionante, y entonces consiguió que ese Makhimov, el primero de la historia que se supone que supere a la obra principal. Pero es que, ¿qué pones de qué manera busques a Drácula? Drácula es atractivo para Mina y para Rensfield, para que está comiendo moscas continuamente. Sí. Pero eso, son a los que ha conseguido que la inteligencia de ese personaje se les apodere. Y, lógicamente, quien vence a Drácula es Mina. Los demás son, pues ahí, comparsas. Si ella no participa en ese momento, el personaje de Drácula continuaría. Antes hablaba de Whitby. Es que el libro aprovecha momentos en los cuales aprovecha noticias reales. Cuando llega Drácula a Whitby, baja de una embarcación de la goleta Demeter. Sí. Pues justo cuando él estaba allí había habido un hundimiento de la fragata Dimitri. Wow. Y entonces usa en las mismas fechas, usa todo, entonces juega con la realidad metiéndola dentro. Qué porque bueno. cuando la vas leyendo parece un libro, parece unas crónicas escritas por una persona día a día y que no le vas a encontrar pegas. Claro. Dice, bueno, es que está contándome una realidad, juega con eso y Qué juega bueno. con los miedos. A ver, a mí me sacas una persona que va haciendo barbaridades o esas películas de terror que son irreales, Sí. no te las llegas a creer. El miedo te lo da lo que es cercano, lo que tienes al lado y que estás viendo todos los días. Totalmente. Entonces eso sí que te da miedo. Lo que ¿no? hablábamos, ¿no? De esos niños, ¿no? Ah, sí, De claro. esos niños que solamente es invítame a entrar No por sé. la puerta, ¿no? Bueno, Y- acuérdate de aquella película de Ibáñez Serrador, la de ¿Quién puede matar a un niño? Ah, Que es escalofriante. total. Para mí no la considero una grandísima película, pero es que Es te pone... escalofriante. Te pone Sí, mal cuerpo. Sí. Y yo recomiendo también, ya puestos a los vampiros, hablábamos del vampiro aristocrático, que no deja de ser el Drácula. Sí. Del vampiro folclórico hay dos obras muy interesantes, que son el Vigi de Nikolai Gogol, Ajá. y después una que recomiendo yo, que ya que está en YouTube, Sí. se entre. Es una obra de teatro que hicieron en el Estudio 1, que interpretaba a Charo López, que son La familia Burdalac. La familia Burdalac es uno de los grandes libros de las 5 historias de vampiros, creo, más importantes. Hemos nombrado la de Théophile Gautier, La muerte enamorada, nombraría Burdalac, Drácula y bueno, y de las recientes, pues las 3 que hemos dicho, las 3 puedes verlas. Pero que es una obra de teatro que está tan bien hecha, Sí. pero que te quedas, que será de los años 70 y poco. Sí. Y está, pero el cuadro de actores que tenían para hacer la credibilidad que daba Charo López y la historia, lo potente que es. Pues oye, anotado queda. Estamos dando un buen recorrido, un buen Sí. viaje, ¿no? Sí, Que ha hecho el vampiro a lo largo de la Sí. historia, ¿no? Y después hay un personaje que ha estado bastante castigado, que es el pobre Vlad Tepes. Sí. Vlad Tepes es un emperador. héroe. Y además sí, pero además es un personaje histórico, es un personaje admirado en su país, en Rumanía, En Rumanía. y es un personaje que frenó el avance turco por Europa. O sea que es una persona Claro, cuando pero se ha quedado con la imagen de que empalaba a los Sí. enemigos, No, le pero es metía que- el palo y pero es los que- mataba así, y pero es que eso lo hacía- disfrutaba con esa pero imagen, eso lo hacían ¿no? todos. Claro, es que el Es- problema es eso, que nos quedamos a veces claro, con lo que hacían queremos, todos, ¿no? tanto el de enfrente como el de al lado como el del otro Claro. país, simplemente para asustar al enemigo y no pasara. Brad Tepes es curioso porque es casi parece el protagonista de Drácula y solo sale una línea y media. Dices, bueno, pero es que y además lo pone casi como una persona que después de morir, pues mira, le ocurre algo y no se sabe qué pasó porque era una buena persona. Dices, bueno, pero esto como lo hemos leído hasta ahora, como me lo han Claro, vendido. Claro. Igual Y que la Carmila, gente- Sí. cuando vas a Carmila, vuelves a Carmila, te recuerda a Bathory, a Elizabeth Bathory. Eso es lo que te iba a comentar, digo, porque luego han habido vampiros y vampiras en el mundo real Sí, que han sido pero es- personas sanguinarias, que esta señora se mató a muchísimas sirvientas, muchísimas doncellas, Pero chicas que iban a trabajar a su casa. Pero ya ves que también empieza a haber también ahora, como todo, su apartado, es decir, que no era tanto.
Era un personaje que primero daba miedo. Daba Bueno, miedo sí. por una simple razón, por el poder que tenía. Tenía Claro. más poder que Matías II. Claro, pero es lo que pasaba, ¿no? Claro. Que si alguien tenía poder, pero además era una mujer, Claro, entonces doblemente peligro para entonces, la gente. puede ocurrir pues que todo lo que se ha dicho de Bathory, que tampoco hay mucho documento, hay un libro escrito en 1700 o por ahí por un monje Sí. y poca cosa más, o sea que Que tampoco tampoco hay tanta No, información sobre ella, ¿no? pero daba mucho miedo por el hecho de que tenía muchísimo poder, era de familias que habían sido lo más de lo más y ella estaba en una posición altísima que Es lo hizo- fácil entonces buscar una excusa Sí. para cargársela, entre comillas, ¿no? Pero esto ha pasado con muchos personajes a Con lo mucho, largo con mucho. de La historia, a de la veces, pues, historia, ¿no? pues tiene el problema ese de que depende del punto de vista que lo cojas, es una cosa u Claro. otra. Sin querer justificar, que seguramente lo hizo y tampoco No, a lo tenemos mejor, ni claro. documentación suficiente Claro. para poder valorar como muchas cosas. Si no podemos valorar de hace una semana según qué cosas, porque nos dan tan Es que sesgado depende todo. quién te lo diga, cómo te lo Sí. diga, en qué manera te lo comuniquen, pues oye, puede Sí. parecer una cosa, puede parecer otra, ¿no? Mm. Pero ellos sí que han pasado a la historia, ¿no? Y que puedes visitar, pues, tanto el castillo de Vlad Tepes en Rumanía, que es un sitio muy turístico, como el de Elizabeth Bueno, pero es Bathory que- también se pero es puede que- visitar. Pero es que Quiero ocurre decir también, es curioso, ahora que hablar del castillo, el castillo de Bran es una estafa. Nunca estuvo durmiendo allí Drácula. Nunca. No de Drácula, perdona, Vlad Tepes. Vlad Tepes Nunca estuvo durmiendo allí. Como mucho se puede esperar que igual una noche pasó por allí, como mucho. El auténtico es el de Poenari. Pero ¿qué pasó? Que Ceausescu dijo, ostras, qué poder tiene el mito de Del Drácula, vampiro. vamos a potenciarlo. Sí. Entonces dijeron, no, es que es el de Poenari. Lo vio tan destrozado que dijo, no vamos a gastarnos el dinero en arreglarlo, vamos a decir que es el de Bran. Jolín. Y entonces ya lo tenían más o menos hecho, entonces un castillo muy bonito, entonces la gente visita allí, están los autobuses, todo lleno de autobuses, y entonces no se tuvo que gastar un duro, porque además el otro, el de Poenari, el auténtico, tiene una escalinata muy peligrosa de madera, está muy al alto de un cerro sin poder llegar, entonces Un está... lugar muy escarpado de Exacto. difícil acceso, ¿no? Entonces aprovecharon eso, aprovecharon que este ya lo tenían hecho y ya está. Qué interesante, ¿verdad? Todo lo que genera al final. Sí. A quien no le gusta un vampiro al final y al cabo, ¿verdad? Además tenemos muy pocos en la literatura española, que es Sí. curioso. Muy pocos, hay muy buenos. También es verdad que tenemos Vampiro de la Emilia Pardo Bazán, que Sí, también... bueno, Milia es in love en esta Es- esta güera de Aquelarre. Exacto, pues Emilia Pardo Bazán tiene ese grandísimo el vampiro, ese personaje mayor que no envejece y la jovencita con la que se casa fallece, o sea que te va diciendo en pocas palabras eso. Y ese es el que más que resalto. Después está Sudamérica, Horacio Quiroga, que tiene el almadón de plumas, y dos que me parecen muy curiosos y que no puedo evitar nombrarlos, están que me contó una persona que tenía el libro, es una obra de teatro, o sea, está imposible de encontrar, que es el vampiro de la calle Claudio Cuello de Madrid. ¡Oh, Sí. qué bueno! Y esta la escribió Luca de Tena Sí, con Luis Escobar, el de las marismas, Sí. de las películas de Berlanga. qué bueno. Esa es buenísima. Y antes decía las tres esas extranjeras, Sí. pero en esas puedo añadir otra, y esa es española, Sí. que es la de Historias Naturales. Historias de naturales. de Jean Perucho. O sea, Historias Naturales en catalán, Sí. que es como la escribe, y sale un personaje maravilloso que es Antonio de Montpalau, que va a la caza de un vampiro. Y el Qué vampiro bueno. está en el cuerpo de Cabrera, Qué bueno. del general, los carlistas. Y entonces Guau. se lo tiene que sacar de él e ir a eliminar. Y entonces él crea ahí una cosa que después se ha puesto como si realmente hubiera existido, que son los perros de Pratdip. Sí. Él crea los perros de Pratdip en eso. Después Bien. otros la han visto cuando ven las representaciones y ya pueden montar lo que sean. Pero cuando sale por primera vez y alguien que lo nombra y crea un poquito la historia, la crea Joan Perucho, y es una obra totalmente recomendable porque es que está a la altura de las grandes novelas. Pues oye, yo me la anoto. Y- Y luego hay una, Fernando, que se llama El vampiro de Cartagena, Así de un tal Fernando Gómez, que Exactamente. también, que conste que ese Exacto. lo tengo yo, me lo he leído es muy, y es me muy divertido. enganchó Es muy muchísimo, divertido, es muy muchísimo, que divertido. lo recomiendo. Porque además es lo curioso recomiendo. porque la escribí sin haber estado. Después he estado varias veces en Cartagena porque me han invitado a la universidad Sí. y después a hacer 2 presentaciones allí y no había estado.
y se quedaba el del Faro el periódico El Faro de allí de Cartagena, se quedaba sorprendido de lo bien que estaba Ambientada. la localización, exacto. Creo que había un momento que decía, no, esta calle se la sube, no puede llegar hasta ahí, pero era lo único, y se quedaba sorprendido porque yo trabajé sobre mapa, sobre los caminos que llevaban. Que pues, bueno, pues eso tiene doble mérito todavía. Sí. Entonces, es una obra que me gustó mucho. Después escribí la otra que no es de vampiros, que es antes, el del Misterio de la Calle Poniente, de la Sí, Enriqueta que Martí. también. Sale un poco, pero para mí no es una novela de vampiros. Y después esta de que estoy muy orgulloso, la de Vampiros de Papel, Sí. que a ver si la muevo por Francia y por Inglaterra para que Claro la que sí. traduzcan. Además, también, igual que cualquier libro de Fernando, recomendamos Los vampiros de papel, ¿no? Que os vais a encontrar muchas más cosas de las que nos ha estado hablando en la hora de Aquelarre Bostic, pero que sin duda cualquier libro de Fernando son de los que te atrapan y no puedes dejar de leer hasta que no acabas, que no conste. Yo creo que es la obligación del escritor. La obligación del escritor es obligar al lector a que pase la hoja y que continúe la lectura. Es que si no, y yo siempre, yo intento escribir lo que me gustaría leer. Entonces, juego con esa ventaja. Claro. Bueno, y para ir finalizando ya, Fernando, yo te tengo que hacer esta pregunta. ¿Qué crees que ha tenido el vampiro que ningún otro monstruo, entre comillas, ha conseguido igualar? Pues yo diría el atractivo. El atractivo porque es un atractivo más mental que físico. Pero es que todo lo que se ha tocado... Antes hablábamos de películas interesantes. Hay una buenísima, pero era una serie de televisión que se llamaba Kolchak, creo que está todavía por YouTube Kolchak, y entonces uno de los capítulos, que era de hora y media más largo, era tan bueno que tuvieron que pasarlo a cine, y en cine fue un total éxito, porque El vampiro de la noche se llamaba, y es una obra maravillosa, pero es que el personaje del vampiro tiene el atractivo, y después del cine la ha potenciado ese atractivo, porque ya la ha convertido no solo mental sino físico. Claro. Entonces ya cuando ves, impone la figura de Christopher Lee. Madre mía, que impone. Que es que ya parece que no te lo puedes quitar. Por eso cuando te decías Gary Oldman, muy bien, pero es que ya casi no es el que te has metido en la cabeza, sobre todo en cine. Claro. Y antes decíamos de Coppola, es que a mí ese principio me desagrada un poquito. A mí tanto Brad Tepes ahí no convenía, cuando lo bueno es, momentos, sobre todo, ¿te acuerdas de la película de Polanski, la del baile de los vampiros? Sí. Esos momentos de ir hasta allí. Sí, esa está muy bien, esa película. Igual que en comedia no la han hecho bien nunca. Igual que El jovencito Frankenstein. Consiguieron hacerla de una manera amena. Drácula no tiene algo de algún actor que la ha intentado, pero no tiene. Que va. Pues sí, es interesante, ¿no? Al final quedarse con ese atractivo. Una curiosidad también, que fíjate que hemos hablado de 1816, que sale que escriben en Villa de Dati, pero 3 años después, fíjate si tiene fama, las historias de vampiros, que existe un libro que se llama El vampiro negro, en Estados Unidos, que lo escribe Derek Darcy, y entonces es un vampiro que a todas las personas que han sido, él era un esclavo, y entonces los que le han puteado, pues con el vampiro va por ellos. Va en venganza, ¿no? Como una venganza. Qué bueno, qué interesante. Bueno, pues la verdad es que hemos tocado ese vampiro romántico, ese vampiro genuino, ese vampiro que al final ha atrapado a millones de lectores a lo largo de la historia. Y más que atrapará. Es que el que no la haya leído está cometiendo un error. Y vamos a seguir, ¿no? Viendo más historias, ¿verdad? De vampiro, tanto en la literatura como en el cine, ¿no? Sí, esto no se acabará nunca. No se acabará. Quizás le den otro giro, otra forma, o lo convertirán en inteligencia artificial, el vampiro, que es la inteligencia artificial. Eso es lo único que falta, ¿verdad? Que se mete en las personas y nos domina. Es verdad, y tienes razón en ese atractivo, volviendo al tema. Y es que Anne Rice, con entrevista con el vampiro que tú mencionabas, claro, es que sale Tom Cruise para quien le guste Tom Cruise. Sale Brad Pitt para quien le guste Brad Pitt. Buscaron a vampiros guapos. Banderas. Y Antonio Banderas. Luego las chicas también son atractivas, ¿no? Las chicas de la película. Con lo cual, ¿no? Y luego fíjate tú, no lo hemos mencionado porque quizás es una literatura para adolescentes, para teenagers, pero yo creo que la saga Crepúsculo, para aquellos que les haya gustado, a lo mejor para ciertos ojos pues no lo tomamos en plan serio, pero sí que... Si esa novela sirve para que la gente dé pasos
hacia otro tipo de literatura es fantástica. Es como el niño que lee Harry Potter. Harry Potter, que es curioso lo de Harry Potter, así no tiene nada que ver con este tema, pero tiene que ver con los cementerios. La Rowling vivía muy cerca del cementerio de Edimburgo, de Greyfriars. Entonces, para inspirarse en los nombres, entraba al cementerio a mirar en las lápidas los nombres. Entonces, varios personajes tienen nombres de enterrados allí en Greyfriars. Qué bueno, qué interesante. Bueno, oye, Fernando, pues muchas gracias por traernos gracias a vosotros. Estos vampiros de papel. Qué interesante. Es que yo creo que nos has dado una clase magistral y encima ahora la gente puede tomar nota de todos esos libros que nos has dado el título y que realmente merecen la pena para conocer pues a ese vampiro genuino de la historia. Y lo bueno es que muchos de ellos están en gratis en plataformas o por PDF. Es que lo bueno que tienes, como han pasado tantos años, es que es de esos libros que han sacado tantas antologías, porque pues, a veces si tienes 5 o 6 antologías, como en mi caso de eso, pues tengo repetido, pues lógicamente, de lo que hemos dicho, La muerte enamorada es de tenerla, o La familia Burdalá, que son obras que no puede faltar. A veces descubres, oye, en esta hay 13 y uno no lo conocía. Ya te compras ese por el que no conocías, pero claro, qué interesante. Sí, son... Bueno, pues oye, Fernando, te esperamos pronto de nuevo, que ya sabes que a mí me encanta tenerte en la hoguera y no quiero abusar, pero es que te llamaría todas las semanas, ¿eh? No es pero bueno, pues que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Hasta siempre. Gracias. Adiós. Bueno, y después de este recorrido por el mundo de los vampiros, antes de deciros la frase final, me gustaría pues deciros aquello de amigas, amigos, esta noche, quizá cuando nos estéis escuchando o después de escucharnos, quizá alguien llame a vuestra ventana y os dice que si le dejáis entrar. Ya veremos qué pasa. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Gracias por estar en Aquelarre Bosti y volvemos prontito con nuevos temas. Y ahora, ¿nos vais a llamar brujas?